Ven desde casa, bienvenidos a esta reunión para los que están en casa, pues una reunión virtual. Al fin y al cabo, pues vamos a estudiar la palabra de Dios y me encanta escuchar los testimonios porque creo que tenemos que ser un pueblo agradecido, un pueblo que cuenta las maravillas de Dios, un pueblo que se da cuenta de lo que Dios está haciendo. Y yo le decía a Dios en esta semana que no me quiero acostumbrar a los milagros. O sea, no quiero que de ver milagros todos los días yo me olvide de que Dios está haciendo milagros. Y quiero darme cuenta de que cada día que yo estoy vivo, por ejemplo, pues es un milagro. Es Dios el que me da la vida, es Dios el que me sustenta y Dios continuamente está haciendo cosas. Entonces vamos a seguir contando testimonios, vamos a seguir grabando esos pequeños vídeos, habla con tu líder. Y queremos reflejar dos cosas. Uno, que la gloria sea para Dios, por supuesto, no queremos ningún protagonismo personal, pero queremos cosas concretas. No queremos que nos digas, me gustó el congreso. No, queremos qué te habló Dios, dónde Dios te tiró de las orejas, dónde Dios te retó, dónde Dios te impulsó a creerle más, a no estar estancado, ¿vale? Entonces vamos a seguir elaborando esos testimonios para que toda la iglesia pueda ser edificada. Yo creo que este es un tiempo que nosotros vamos a tener que ser muy valientes a nivel personal, muy valientes para poner nuestra fe en práctica. Y quiero que sepas o quiero recordarte que cada vez que tú quieras obedecer la palabra de Dios y llevarla a la práctica, tú vas a encontrar oposición. Vas a encontrar quien te critique, vas a encontrar incluso leyes que van en contra de la palabra de Dios, leyes humanas, vas a encontrar gente que no te va a apoyar, gente que no te va a entender, quizá tu propia familia, no importa, es el momento de ser valientes, de ser decididos a creerle a Dios hasta el final. La iglesia de los últimos tiempos no puede ser una iglesia cobarde. Tiene que ser la iglesia más valiente de todos los tiempos porque es cuando más dificultades va a experimentar la iglesia para mantener viva la llama de la fe. O sea que nos va a tocar orar a Dios y clamar a Dios como oraron aquellos primeros cristianos, aquellos primeros discípulos que cuando venían las persecuciones y los querían meter en la cárcel y los querían incluso matar por causa de predicar simplemente el evangelio, ellos dijeron, Dios, no nos importa morir, no nos importa la cárcel, no nos importa el exilio, no nos importa nada, queremos hacer tu voluntad, danos denuedo, danos valentía, danos un corazón que la fe no se pueda detener, que la fe tenga que salir y hacer y obrar la voluntad de Dios. Yo quiero que esta sea una iglesia así, amén, que sea una iglesia valiente, que no, mira, uno de los mayores engaños que nos lanza el diablo es hacernos creer que ya hemos hecho mucho para Dios, que ya una vez nos esforzamos y arriesgamos, que ya una vez dimos una ofrenda grande, que ya una vez salimos y evangelizamos, que ya una vez le pedimos permiso al jefe para ir al redil, que en el pasado hemos hecho, que ya fui a Israel y me endeudé y Dios me sacó de deudas y que ya me esforcé y que ya hice mucho y que ya he dado y que ya he hecho de todo. Y en ese pensar que ya he hecho mucho, uno va y se relaja. Le ponen el silloncito, se relaja como el rey David. Y cuando el rey David se relajó, ¿qué le pasó? Le vinieron los mayores problemas de su vida, los mayores enredos, pecado tras pecado, mentira para tapar una mentira, homicidios encubiertos, una cantidad de cosas terribles porque se relajó. Y es que cuando tú no haces ni dices lo correcto, lo que es la voluntad de Dios, se abre una puerta, escucha esto porque hoy vamos a insistir en esta ley espiritual, se abre una puerta para que hagas lo incorrecto. O sea, no es solamente que dejas de hacer, sino que automáticamente se abre una puerta donde el diablo te va a proponer hacer lo incorrecto. Entonces, el cristiano no puede vivir en grises. El cristiano o está en blanco o está en negro.
El cristiano o está haciendo la voluntad de Dios o se va a encontrar que está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Y eso es terrible porque ya no es simplemente que uno no haga lo correcto, que uno sea pasivo, sino que eso no existe. Automáticamente vamos a estar entrando en el territorio de la no voluntad de Dios. O sea que no caigamos en ese error, no son tiempos buenos, no son tiempos fáciles, son tiempos buenos para ver lo sobrenatural de Dios, son tiempos buenos para ver los milagros de Dios en nuestra vida, pero no son tiempos fáciles. Y muchos están anhelando y deseando que vuelva la normalidad, que vuelvan y desaparezcan todas las restricciones, porque lo que están pensando es en el viajecito, en lo que no han podido hacer en un año, y no es tiempo de tener esas expectativas. Es tiempo de incrementar nuestra búsqueda de Dios, porque a medida que se acercan los últimos tiempos va a ser más difícil mantenerse en pie. Y no puedes esperar a que venga la ola para sortearla. Tú tienes que estar preparado desde antes. Tú tienes que estar en una fe firme, en una fe sólida, en una fe que sea indestructible. Yo quiero hablar hoy un poco relacionado con algo que hemos venido hablando las últimas semanas, porque vinimos hablando de iglesias, de una iglesia que se puede dividir. Hemos hablado del espíritu de división y hemos visto que este es un peligro para la iglesia. Hemos hablado de la palanca de las relaciones hace unas semanas atrás y cómo yo tengo que ubicar en mi círculo de amistades a cada persona en un lugar. Incluso Pablo, el apóstol, nos exhorta a que seamos muy contundentes con aquellos que causan divisiones, con aquellos que son sensuales y que no se mueven por el espíritu, sino por la carne, y que pongamos cierta distancia con esas personas, vamos a decirlo, cierta disciplina, de manera que esa persona, como Pablo le dice a los tesalonicenses, quede avergonzada para arrepentimiento, para que vuelva su corazón al Señor. Y en este sentido nosotros tenemos que velar por la salud de la iglesia. Para nosotros como pastores, por supuesto, es una prioridad, velar por la salud de la iglesia. Yo me siento un poco como aquel Timoteo a quien Pablo, su pastor, le delega que vele por la sana doctrina, porque no se deje avanzar a los que empiezan a discutir sobre genealogías y fábulas, dice Pablo, que no conducen a nada, que no edifican, sino que solo traen confusión. Y le dice Pablo a Timoteo, tú tienes que velar por estas cosas allí en Éfeso y en los sitios donde Pablo le enviaba. Y yo me siento un poco así. Yo soy responsable por esta iglesia junto con Natalia y tenemos que velar por la salud de la iglesia y tenemos que entender todos que la iglesia no es una institución humana, la iglesia no es una empresa, la iglesia no es una asociación de gente que se lleva bien. Cuando tú contratas un servicio en una empresa, tú pagas por ese servicio y entonces tú, si no te cumplen con el servicio, reclamas y puedes hasta denunciar a la empresa. Oiga, yo pagué porque usted me ponga una alarma y la cámara no funciona. Y tú reclamas, llamas y reclamas. Oiga, yo pagué por la electricidad y resulta que se corta la luz todos los días. Y tú vas y reclamas. Eso es una empresa. Eso es como se hace en el mundo. Tú pagas, tú reclamas. Pero la iglesia no es nada de eso. La iglesia no es algo natural. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia no es una empresa a la que tú le has pagado algo y entonces tienes derecho, entre comillas, a reclamar. ¿O alguien ha pagado algo en la iglesia, más allá del café que se tomó? Alguno dirá, hombre, yo pago mis diezmos, pero yo en la Biblia no encuentro ni siquiera el término pagar los diezmos. Sé que en algunos sectores cristianos se utiliza esa expresión, pagar los diezmos, pero es que los diezmos no es pagar nada. ¿El diezmo de quién es? Es de Dios. Por lo tanto, cuando yo estoy dando el diezmo, podríamos utilizar en todo caso el término
devolviéndole a Dios los diezmos. Porque Dios, probando nuestros corazones, nos dice, mira, tú recibes tu salario, tus ingresos y tú decides si le das a Dios lo que es suyo. Pero Dios lo deja en tu albedrío. Y cuando das los diezmos no estás pagando nada. De manera que no es cuestión de poder reclamar algo, porque todo en la vida cristiana es por gracia. Todo es un regalo que te ha venido dado del cielo, que no merecías y que a Dios le ha complacido mostrártelo. Nada más. Por lo tanto, hemos de cuidar que en la iglesia no se levante ese espíritu de reclamación, ese espíritu de queja, ese espíritu de exigir las cosas. Porque hoy el título de la predicación es la murmuración o murmurar, mejor dicho, murmurar es autodestruirme. Y tenemos aquí una figura que nos ilustra un poquito el concepto. Y vemos ahí a un tipo sentado que está murmurando, está lanzando una acusación a esa primera ficha del dominó y no se está percatando que cuando eso dé un giro completo le va a volver a afectar a él mismo. Y esa es la idea sobre la que vamos a circular en esta mañana, porque la iglesia es un objetivo preferente y permanente del diablo. ¿Tú sabías que la iglesia es eterna? ¿Tú sabías que la iglesia como cuerpo de Cristo es eterna? Es indestructible, indestructible. Y la Biblia nos dice que actualmente el ministerio de la iniquidad ya está en acción, pero hay quien lo detiene, que es el Espíritu Santo a través de la vida de los creyentes, a través del cuerpo de Cristo. Ese Espíritu de Dios morando en nosotros es el que está conteniendo, y a causa del amor de Cristo por su esposa se contiene el ministerio de la iniquidad. No puede desplegarse en todo su esplendor. Cuando la iglesia sea quitada, y ya hablaremos de esto en las fiestas del otoño, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, entonces, dice la Biblia, ahí el inicuo se manifestará como realmente es en toda su maldad y en todo su poder maligno y dañino que quiere extender. Entonces nosotros tenemos que velar por la salud de la iglesia, porque una iglesia saludable, una iglesia sana, es una iglesia que va a poder hacer lo que Dios le ha encomendado. ¿Qué le ha encomendado Dios a la iglesia? A ver, ¿quién sabe? A ver, venga, a ver, alguien, alumnos. Y de hacer discípulos. Es que no hay otra labor más importante que compartir el evangelio a los que todavía no creen. Dentro de esa misión, nosotros podemos tener diferentes estrategias, herramientas, podemos hacer colegios cristianos, podemos hacer cursos de discipulado, podemos hacer muchas cosas, salir por internet, salir a la calle y evangelizar, pero todo tiene que ser con el fin de hacer la gran comisión. Todo lo que enferma a la iglesia, todo lo que viene a ser dañino para la iglesia, está poniendo en peligro la voluntad de Dios de que todos conozcan a Cristo, y no lo podemos permitir. Por eso hoy vamos a hablar de la murmuración, y la murmuración nos vamos a dar cuenta que no es cosa de viejas, que no es cosa de no es una cosa tan escondida como a veces parece, que parece que murmurar es estar ahí detrás de la cortina. No, a veces es algo mucho más evidente, pero que no parece. Quiero que vayamos a Éxodo 16:8. Vamos a estar analizando algunos pasajes de la Biblia, vamos a tratar de traer eso a nuestro contexto actual y ver de qué manera hoy en día se puede estar murmurando y qué peligro tiene eso. En este caso, en Éxodo 16, el pueblo de Israel ha salido de Egipto, están en el desierto, ya ha sido la Pascua, han visto los milagros de Dios, han visto que se abría el mar, han visto que el faraón con todo su ejército se ahogaba en el mar,
Han visto las plagas destruir Egipto, pero ni una sola casa de los hebreos era tocada por ninguna plaga. Atentos, que estamos viviendo una plaga mundial. Y ni una sola casa de los israelitas fue afectada por ninguna de las 10 plagas. Sin embargo, las de los egipcios, los esclavos, los que representan a Satanás, fueron todas masacradas. Y están en el desierto, y el desierto no es un lugar cómodo. Y el pueblo empieza a quejarse, el pueblo empieza a hablar. Y pasa lo siguiente: cuando el pueblo se queja contra Moisés, Moisés va a la presencia de Dios y dice: Dios, me están criticando, me están acusando, me están diciendo que yo los he puesto en peligro por traerlos al desierto. Aquí no hay comida, aquí no hay agua, aquí no hay nada. Las mujeres decían: aquí no hay centros comerciales, todo estaba desierto. Entonces dice el versículo 8: dijo también Moisés, porque Dios le dijo que lo dijera: Yahweh os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Yahweh ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, dice Moisés, nosotros, Moisés y Aarón, ¿qué somos nosotros para que nos critiquéis? ¿Qué somos nosotros para que tú digas algo mal contra nosotros? Si yo soy exactamente igual que tú. Y dice más, dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino que son contra Dios mismo. Y aquí hay una ley espiritual. Aquí hay una ley espiritual. No nos podemos olvidar que las autoridades son puestas por Dios. En la carta a los Romanos lo dice muy claramente: toda autoridad ha sido puesta por Dios. No quiere decir que Dios ha venido y nos ha puesto aquí a Puigdemont. No quiere decir que Dios ha venido y ha puesto a Pedro Sánchez en el gobierno de España. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que hay una nación y tiene que haber un presidente. Y ese es el orden de autoridad para esta nación. Y hay unos reyes, y en otro país es una república, y hay otra cosa. Entonces, cada escalafón de la autoridad en todo ámbito donde tú te mueves está establecido por Dios. En la familia hay padres, en el colegio hay profesor, en la iglesia hay pastor, en el juzgado hay un juez, en la carretera hay un policía. Esos son autoridades que tú no puedes ignorar, que han sido puestas por Dios, independientemente si lo hacen bien o mal. Cuando yo critico la autoridad, estoy diciéndole a Dios: te has equivocado. No tienes ni idea de lo que has hecho, Dios. Mira qué desastre están haciendo estos. Y eso es lo que Dios le está haciendo ver al pueblo de Israel. Cuando están criticando a Moisés y a Aarón porque están en el desierto, el pueblo en verdad está diciendo: Dios, te equivocaste al poner a Moisés a dirigir este pueblo. Esto está muy mal. Y eso es algo terrible, porque es criticar directamente a Dios. Entonces, cuando tú cuestionas lo que está haciendo la autoridad, estás cuestionando a Dios mismo. Por eso, hace años que aprendimos de nuestros propios pastores un principio que tenemos que practicar los que estamos en autoridad. No te defiendas. Nunca te defiendas. Porque si alguien me critica a mí, como pastor en este caso, esto está rebotando para arriba y va a ser Dios el que se encargue de esa crítica. Y va a ser Dios el que tenga que actuar. Y yo tengo que entender que yo no me puse aquí, me puso Dios. Y el que cuestiona eso está cuestionando el criterio de Dios. Y eso es grave. Esto es muy claro en esta palabra. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer si veo algo mal en una autoridad? Pues lo primero que tengo que hacer es orar. Orar y decirle: Dios, yo creo que esto está mal, a mí me parece que esto que he visto está mal, y yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me corrijas el corazón, si estoy viendo mal, si estoy viendo bien, si estoy filtrando mal, si estoy filtrando bien. Quiero, Señor, tener una buena actitud, porque a veces las cosas no son lo que parecen. A veces lo que tú crees que es un error
resulta que no lo es. Y enseguida nos acostumbramos a pensar mal. Entonces, tengo que orar. Por supuesto, no tengo que empezar a hablar con otros, porque eso nos lleva a entender que la murmuración es un pecado que rápidamente se extiende y causa una oleada del mal con el que viene, ya sea susto, ya sea indignación, ya sea rebeldía, ya sea cualquier cosa. Y eso nos lleva a Números capítulo 14, un caso donde años después de lo que acabamos de leer de Moisés, en concreto unos poquitos años después, está Josué a cargo de la congregación y, bueno, todavía no, Josué todavía no había, pero Moisés manda 12 espías a inspeccionar las primeras ciudades que tenían que conquistar. ¿Os acordáis de la historia de los 12 espías? Está ahí en Números 14. Y los 12 espías, todos sabemos que se dividen en dos grupos, ¿verdad? Un grupo de 10 que dieron un informe negativo y un grupo de 2 espías, Josué y Caleb, que dieron un informe positivo. Ahora, todos los espías vieron las mismas cosas. No es que los 10 espías que dieron un informe negativo les tocó inspeccionar la parte fea de la tierra y a Josué y Caleb les tocó inspeccionar las partes bonitas de la tierra de Canaán. No, todos vieron lo mismo. Los 12 fueron a todas partes y todos vieron la misma realidad, pero cada uno expuso de lo que había en su corazón y destacó unas cosas u otras. Y aquí entramos en un terreno ya muy delicado, porque si todos vieron lo mismo, ¿por qué unos solamente destacaron que había gigantes, ciudades amuralladas, peligros por todas partes, un pueblo numeroso, difícil de vencer, y sin embargo hubo 2 que, habiendo visto eso mismo, pero escogieron destacar que era una tierra buena, que emanaba leche y miel, que era una tierra de grandes frutos y de muchísimas oportunidades? Vieron lo mismo, contaron algo diferente. Ojo con esto. Vieron lo mismo, la misma realidad, pero contaron cosas diferentes. ¿Por qué? Por el corazón. Entonces toda la congregación, cuando los 10 espías empezaron a decir todo lo malo, esos 10 que dieron el informe negativo, dice entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Tú te imaginas eso? Todo un pueblo de cientos de miles de personas llorando porque 10 tipos encendieron la mecha de la crítica, del miedo, del pánico. ¿Os suena? ¿Os suena? A lo mejor eran de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, estos 10. Dice que todo el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Como diciendo, ya no hay nada que hacer, mejor es que nos muramos. ¿Y por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínate hasta dónde llega ese momento de psicosis colectiva, de pánico en todo el pueblo de Israel, porque 10 personas con un corazón malo dieron un informe negativo, olvidándose que era Dios el que estaba promoviendo toda esta salida de Egipto para llevarlos a una tierra prometida. Dice, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vamos a olvidarnos de Moisés, es un mal líder, Dios se equivocó poniéndonos a Moisés, vamos nosotros a escoger uno y nos irán mejor las cosas. Ahora, esto es exactamente lo que años después hizo Israel, cuando en lugar de querer seguir siendo gobernados por los jueces que Dios levantaba,
El pueblo de Israel dijo, queremos un rey como las demás naciones de la tierra. Lo mismo, no queremos jueces, queremos reyes. Mira las naciones de la tierra. Y Dios les dijo, sí, pues os voy a dar un rey malo, para que sepáis lo que es tener un rey. Y a ver si así escarmentáis. Y les dio a Saúl, desobediente, practicaba brujería, rebelde, el tipo fatal. Cuando nosotros cogemos el mal hábito de quejarnos, la buena noticia es que se puede corregir. Se puede corregir y nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a estar alerta. Podemos pedirle a nuestros amigos, a nuestros compañeros de célula, a nuestro líder, que por favor nos avise cuando nosotros estamos entrando en una dinámica de quejarnos de todo. Que no me gusta esto, que el redil está muy lejos, que sé yo, que la reunión es muy temprano, que porque no hay más plazas en la reunión, que a mí la aplicación no me funciona, y empezamos como en una dinámica de quejarnos y podemos pedir ayuda, que alguien nos diga, oye, vigila que ya estás como yendo demasiado lejos. Ahora, para mí, la queja tiene que ver con tres cosas, o con una de las tres, o quizá con las tres al mismo tiempo. A ver quién hace bingo hoy. La primera es con la amargura. La amargura es cuando yo tengo algo en mi corazón contra alguien y no he perdonado y no he sanado esa herida. Y no vamos a ignorar que a lo largo de la vida hay mucha gente que nos hace daño, que nos defrauda, que nos ofende, que nos traiciona, que no cumple las expectativas que teníamos. Y si yo no perdono, y perdonar es una decisión. Es que todo lo que tú tienes que hacer es decidir lo correcto. El gozo es una decisión, la fe es una decisión, el amar es una decisión, el perdonar es una decisión. Si tú no perdonas, allí queda la herida abierta, y cuando tú no haces la voluntad de Dios, ¿qué hemos dicho que pasa? Eso es una puerta abierta, ¿verdad? Una puerta abierta para que el diablo te presente la alternativa contraria a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú no perdonas, tú acabas haciendo lo contrario, que es odiar, resentirte, desear venganza, no vivir tranquilo hasta que veas la destrucción del otro. Porque no quisiste hacer la voluntad de Dios, te encuentras en el territorio enemigo. Y la amargura entonces se empieza a desarrollar en ti. Yo me acuerdo, y por eso es tan importante el curso de los 12 pasos de la sanidad, porque en el curso de los 12 pasos de la sanidad hay gente aquí que lo ha hecho y no le ha servido para nada. ¿Sabes por qué? Porque no le da la gana hacer lo que tiene que hacer, porque no quieren perdonar, porque no quieren, quizá les asusta enfrentar una realidad dolorosa que vivieron en el pasado, y entonces prefieren meterlo debajo de la alfombra, a ver, que no se note, pero es que eso se nota, porque alguien va a llegar un día y va a destapar y nos va a meter el dedito en la herida y nosotros vamos a decir, ¡ay, otra vez no! Otra vez la depresión, otra vez me voy de la iglesia, otra vez dejo al Señor tirado, otra vez lo que sea. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que hice el curso de sanidad, porque lo hice varias veces, y no es porque lo hiciera mal, sino porque la sanidad es un proceso continuo, y si tú ya has hecho el curso de la sanidad, no puedes caer en el error de pensar que ya está todo sano, sino que el Espíritu Santo te va a ir llevando a más niveles de profundidad. Esto es como todo en la vida cristiana. Hay alguno que dice, no, yo ya vi las raíces que nos compartió Mari en el Congreso del Redil y ya he visto las 5 raíces. Ahora te falta saber qué. ¿Sabes qué es lo que te falta saber? ¿De qué profundidad son esas raíces? Porque a lo mejor tú crees que tu raíz es una cosita que hay y sale una raíz de 1 centímetro. Y a lo mejor lo que tienes es 1 kilómetro. Y entonces tienes que trabajar seriamente esa raíz. Y yo recuerdo que cuando me hablaban de contra quién estaba yo resentido, contra quién albergaba yo en mi corazón
esa rabia por dentro. Y yo decía, no, yo no tengo a nadie, yo no le guardo rencor a nadie, yo he perdonado a todo el mundo. Y yo no sabía si era por mi carácter sanguíneo, que las cosas me duran 5 minutos y ya. Entonces, pues yo dejé esa respuesta en blanco. Y cuando vino mi líder y me dijo, pero ¿cómo? ¿No tienes nadie a quien perdonar? No hay nadie que te haya hecho algo malo en la vida. Digo, sí, alguno me habrá hecho algo malo, pero yo ya le he perdonado, ya me acuerdo. Dice, no, ora a ver, ¿qué te muestra Dios? Y yo me acuerdo que orando, cuando me puse a orar por ese tema, ¡pum!, me vino una persona a la mente. Una persona de una empresa en la que yo había trabajado y había sido una jefa mía. Y esa persona, yo no estaba como muy consciente, pero yo todavía tenía una deuda con esa persona. O más bien, ella tenía una deuda conmigo y yo no la quería saldar. Y la deuda era algo tan básico como que en cierta ocasión, ella, que era mi jefa, me quiso enviar a un cliente muy bueno, había que ganar un contrato para nuestra empresa y para no perder el cliente, ella me envía, pero falsifica vamos a decirlo así, mi currículum. Y ella pone que yo era experto en una cosa que yo no tenía ni idea. Y entonces yo llego al cliente y el cliente cree que yo soy un experto en eso. Y yo paso allí, yo dirigía un equipo de gente. Cuando un día se presenta la ocasión en la que yo tengo que demostrar que soy experto en eso. Y la clienta, porque para colmo también era una mujer clienta, y entonces me dice, bueno, Carlos, pues esto lo haces tú mismo. Y digo, no, yo esto no lo sé hacer. ¿Cómo que no? No, yo no sé esto, yo sé esto y esto. Dice, pero si a mí me pasaron tu ficha y digo, pues habrá sido un error. Claro, yo enseguida intuí lo que había pasado. Digo, la otra pues me tiró a la piscina sin agua. Y yo me pegué el tortazo, hice el ridículo, me tocó reconocer que no sabía aquello y quedó la cosa como rara, quedó como si mi empresa hubiera tenido un fallo y yo como ahí, bueno, entonces tú, ¿para qué has venido tú? Que manden a otro. Fue algo como muy desagradable, pero yo pensé que ya lo había perdonado, pero no. Cuando yo me puse a orar a ver a quién no he perdonado, ¡trin!, enseguida se me atravesó la jugarreta que me hizo esta jefa y me tocó perdonarla. Me tocó decir, bueno, Señor, yo perdono con nombre y apellido a esta mujer por lo que hizo, por el engaño, porque me dejó en ridículo, porque yo quedé mal y en el fondo yo había guardado eso en mi corazón porque era mi orgullo el que se estaba quejando allí y decidí perdonar, decidí saldar esa deuda y decir, bueno, ya no me debe nada, Señor, no se lo tomes en cuenta. Yo creo que nosotros podemos orar para ver con quién tenemos alguna deuda pendiente o quién tiene una deuda pendiente con nosotros, porque de ahí nace la amargura y la amargura es una de las causas por las que yo me quejo y todo me sabe mal, porque al amargado, todo le sabe amargo y por eso el amargado se queja de todo. Si hace sol, porque me tengo que poner a la sombra, y si hace frío, porque me tengo que poner el abrigo, y si la reunión es a las 10, porque es muy pronto, y si es a las 12, porque me quita el tiempo de la comida. Y al amargado todo le sabe mal. Y si le dan un líder, este no me gusta porque es de ojos marrones, y si le dan el otro, este no porque es delgado. Y entonces está todo el día quejándose por la amargura. La otra cuestión que puede haber aquí es la inseguridad. Alguien que no tiene seguridad en sí mismo es alguien que va a necesitar estar quejándose de otros, criticando a otros para bajarlos y que no se note mi debilidad, mi pecado, mi falla, mis faltantes. Entonces yo necesito bajar a los demás para que no se note que yo estoy mal. El otro asunto, el tercero, es el orgullo. El orgullo es esa parte inflada de mi ego, de mi concepto, en la cual yo me creo con el derecho de criticar a otros. Yo me creo más que otros y como me creo más que otros, creo tener el derecho de hablar mal de ellos y de
juzgarlos. Ahora, aquí viene el asunto. Mateo 7:2. El Señor Jesús dice que con el juicio con el que juzgo a los demás, yo voy a ser juzgado. Con la misma medida con la que yo mido, se me va a medir a mí. Si yo soy intransigente, y aquí vamos a ver la figura otra vez, si yo tiro esa primera ficha del dominó, y esa ficha del dominó es que yo critico tu matrimonio, que yo critico tus hijos, que yo critico la forma que tú te vistes, eso va a dar la vuelta y como un boomerang, porque es una ley espiritual, es inevitable, va a venir, va a dar la vuelta y cuando menos te lo espera, ¡pum!, te va a dar por detrás. Y aquello en lo que tú juzgas, vas a ser juzgado, es inevitable. Y esto nos lleva a pensar, escucha, cuando yo estoy juzgando a alguien, y quiero aclarar que juzgar, aquí en el término juzgar, está hablando de condenar. Juzgar es cuando yo me pongo en el puesto de juez, le quito a Dios ese puesto y yo condeno a la gente. No es un juicio para salvación, no es un juicio para decir no eres culpable, es un juicio que siempre condena. Hay que distinguirlo de cuando la palabra de Dios nos habla de juicio en el discernimiento, o sea, alguien que discierne las cosas, que tiene un juicio correcto sobre lo que está aconteciendo. Eso es otro asunto diferente. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero ese juzgar del espiritual es del discernimiento. El espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. El espiritual entiende lo que está pasando, cuáles tiempos son de Dios y cuáles no son de Dios. El espiritual ve las cosas y las filtra desde la misericordia, desde el amor, y por eso Jesús le dijo a la mujer que la habían pillado en pleno adulterio, le dijo, yo no te condeno, no te condeno. Ahora, cuando yo juzgo a alguien para condenarlo, lo que estoy haciendo es decirle al mundo entero, este es mi pecado. Ojo, cuando tú dices, no, es que esa persona es tal cosa, es que ese es un adúltero, ese ni debería de estar en la iglesia. Entonces, ojo, porque tú le estás diciendo al mundo entero, este es mi pecado. Porque más adelante ese juicio te va a golpear a ti. Cuando yo empiezo a criticar a los hijos de otra persona y digo, no, es que mira qué hijos, qué mal lo han educado y lo condeno, porque no es que yo estoy diciendo, oye, aquí hay algo que está mal y necesita ayuda. No, yo estoy condenando. Tarde o temprano alguien va a venir y va a criticar a mis hijos y va a ser peor todavía. Entonces, algunas veces hemos usado el ejemplo de la pistola, que cuando yo, que cuando yo estoy disparando a alguien, este dedo le apunta al otro y este a mí mismo. Y este calibre es más gordo, este hace más daño. Cuando yo estoy juzgando a otro, machacándolo, condenándolo, no dándole oportunidad de levantarse, sino que ya está sentenciado, yo estoy hablando de cuál es en verdad mi propio pecado. Entonces, ojo con los que murmuran de esa manera, porque lo que están haciendo es asegurarse su autodestrucción, de ahí el título de la predicación. No puedo desechar a nadie. Mateo 20, del 8 al 11, estamos hablando aquí de los jornaleros que fueron a trabajar, fueron contratados, unos bien temprano por la mañana y se acordó un salario con ellos, otros fueron llegando a lo largo del día, se acordó el salario, el mismo salario, y otros que llegaron a última hora, cuando ya faltaban 10 minutos para cerrar, y se les prometió el mismo salario. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, o sea, comenzando con los que llegaron 10 minutos antes de cerrar. Y al venir los que habían ido cerca de la 11ª hora, recibieron cada uno su salario completo.
Al venir también los primeros, los de las 9 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, porque habían trabajado más horas. Pero ellos también, cada uno recibió el salario normal, el salario completo. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Padre de familia, has sido injusto. Lo que estaban murmurando era, no es justo que el último cobre lo mismo que el que lleva todo el día trabajando. Yo he trabajado 8 horas, él trabajó apenas 1 hora y le han dado el salario completo. No es justo. Evidentemente, aquí se está hablando de salvación. El contexto de esta parábola es la salvación, pero esto aplica para todo, porque volvemos a repetir, todo lo que tenemos es por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. Y yo veo que a veces en la iglesia, cuando llegan los nuevos creyentes que vienen con el primer amor, y ese nuevo creyente tú le dices, mañana hay un devocional a las 7, ahí estaré a las 7 menos 10. Muy bien, oye, que nos vamos al redil, 800 kilómetros, ¿dónde hay que pagar? Oye, que tenemos una célula tal día por la noche, yo voy, y están a por todas y quieren servir, y hay que decirles más bien, espera, haz el conéctate, haz el curso de sanidades, tranquilo, vamos paso por paso, y el nuevo está ahí con ganas, y los antiguos a veces como, ay, al redil otra vez. 800 kilómetros, no, mejor me quedo en mi casa, lo veo por internet. Y oye, que vamos a ayunar, yo ya he ayunado muchas veces, mira, no me ves que ya me valen las camisas de hace 10 años. Y vemos que los antiguos muchas veces empiezan a recelar de los nuevos, porque a los nuevos se les da la oportunidad de servir, porque tienen ganas, porque quieren, porque están en el primer amor. Uno en el primer amor no dice no a nada. Esto es como el matrimonio, ¿verdad? Cuando uno está de novio, quien no vio, entonces dice que sí a todo. Pásame a buscar, llévame a recoger, quiero tal cosa por mi cumpleaños, me gustaría tal restaurante. Y uno sí, todo, ta. Luego ya uno se casa. Oye, que fue nuestro aniversario. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido eso? ¿Por qué no me has avisado? ¿No? Y ya cambiaron las tornas. Entonces, yo veo que algunas veces los antiguos empiezan a murmurar de los nuevos. Ay, ¿y por qué ponen a fulanita o a fulanito? Si lleva poco tiempo en la iglesia. Y si yo que llevo más tiempo y no me ponen a nada. Y empiezan a murmurar contra el padre de familia, contra la autoridad puesta por Dios, contra cómo se hacen las cosas en la iglesia. Y yo más bien quisiera que todos fuéramos, ¿qué tendrían que haber hecho esos jornaleros cuando van a recibir su salario y los que llevaban trabajando desde las 9 de la mañana y les dijeron, mira, te vamos a pagar 1.000 euros? Y recibieron los 1.000 euros, ellos recibieron lo pactado, ellos tenían que haber dado gracias. Y ellos tenían incluso que haberse alegrado por los que vinieron a última hora y les pagaron también 1.000 euros. Porque eso es la gracia. La gracia es todo lo contrario de la religiosidad. El religioso está en la iglesia y está poniendo cargas a los nuevos, poniendo piedras de tropiezo a los nuevos, cosas que ni ellos mismos hacen. Cosas que ni el antiguo, el religioso, hace. Y entonces le dicen al nuevo, pues es que tú tienes que diezmar y encima tienes que ofrendar. Y el antiguo ya diezma y quejándose. Ojo con eso, porque eso también es murmurar. Marcos capítulo 14. Y aquí vamos a entrar también en un tema muy delicado, y es los que no adoran. Y tengo ganas de predicar sobre la adoración, porque yo veo que hay gente en la iglesia que no adora. Y para mí, la no adoración tiene que ver con la tacañería. Eso es Carlos 1:1, ¿vale? Pero lo voy a argumentar con la Biblia, poco a poco. Marcos 14, 3 al 5, dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa,
vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. A ver, ¿cuál es la colonia más cara que tienen aquí las mujeres en su casa? Alguna de esas colonias que el frasquito de 5 milímetros vale 50 euros. Una esencia por ahí única. Bueno, esta mujer tenía un frasco grande de un perfume costosísimo. Esa mujer podía haber hecho con ese frasco de perfume literalmente lo que le daba la gana, porque era suyo. Ella podía habérselo vendido a alguien y haberse comprado un bolso de Louis Vuitton. Ella podía haber efectivamente vendido y darlo a los pobres, pero ella escogió pensar en el Señor. Entonces dice que, quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. ¿Te imaginas eso? O sea, eso yo cuando noto que hay demasiado perfume, yo me agobio. Pero me imagino que en esa casa de repente todo se llenó de ese olor a nardo puro. Dice que algunos se enojaron dentro de su corazón. Escucha esto, porque ahí es donde empieza la queja, ahí es donde empieza la murmuración. Pensando hacia adentro, filtrando mal las cosas, dice que ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y podía haberse dado a los pobres. Y ahí ya sí empezaron a murmurar contra ella. Esta tipa, mira lo que ha hecho, vaya desperdicio, encima ahora nos ha apestado aquí toda la casa a nardo puro, este olor ya está mareándome y podía haberlo vendido y darlo a los pobres. Esta mujer no tiene sensibilidad, esta mujer... Y no estaban entendiendo que era justamente todo lo contrario. Ahora, tú te imaginas, Jesús, por supuesto, no la regañó, todo lo contrario. Dijo lo que ésta ha hecho, dice, quedará escrito en los evangelios. Ella va a pasar a la historia como alguien que adoró a Dios con una generosidad impresionante, porque estamos hablando que lo que valía ese perfume era realmente una cantidad muy grande. Yo me imagino a Dios Padre en el cielo observando esa casa allí en Betania, y cuando el Padre ve que la mujer quiebra y echa todo el perfume en la cabeza de Jesús, yo me imagino el rostro de papá Dios sonriendo, feliz, como wow, me complazco en esta mujer que está adorando a mi hijo. Estaba adorando a Jesús. Pero los que estaban allí, los que no entendieron el acto de adoración, ¿tú crees que realmente le importaban los pobres? ¿Tú crees que realmente ellos estaban pensando en el bienestar de los pobres? Que si ese frasco de perfume se hubiera vendido y se hubiera dado de comer a unos cuantos pobres, honestamente creo que no. Y eso es un juicio de discernimiento. Ellos eran tacaños. Y como eran tacaños, escasos con lo material, ellos no podían entender lo que estaba haciendo esa mujer. Un acto de adoración extrema, un acto de adoración grandioso, un acto de adoración muy significativo. Ella estaba dando una fortuna y aparentemente se estaba perdiendo ese dinero. Pero como eran tacaños, era imposible que ellos lo entendieran. Además eran religiosos. Yo creo que cuando la gente que no adora en la iglesia es gente que tiene problemas con el dinero, es gente que es tacaña, escasa para con Dios, y necesitan aprender a adorar a Dios de una manera desinhibida en todos los sentidos. El rey David era un hombre generoso con Dios. Y el rey David no solo era generoso en sus ofrendas y en todo lo que preparaba para Dios, en sus holocaustos, que eran numerosísimos, sino que además, cuando se ponía a danzar, ¿qué hacía? El tipo se olvidaba de que era rey, se olvidaba de que el pueblo le estaba viendo, y él danzaba como un niño, hasta el punto que su propia esposa Mical lo criticó en su corazón. Ella pensó, mi marido ahí haciendo el bobo. ¿Y qué le pasó a Mical? Se quedó estéril. Se quedó estéril para toda la vida, porque no supo entender lo que era una adoración genuina, donde tú te metes con todo a adorar a Dios.
Y los que no entienden eso empiezan a murmurar a los que sí lo hacen. Y hay gente que es escasa para todo. Dice, ay no, no, yo no celebro el cumpleaños de mi niño en la iglesia porque es que luego es un desorden. Y lo que no quieren es gastarse en 4 Coca-Colas y una bolsa de patatas, porque son tacaños. Pero no lo ven, necesitan que les sean abiertos los ojos. Lucas 5:30, los que se creen justos. Aquí tenemos otro episodio de murmuración terrible. Dice que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y los pecadores? Con los que son la escoria de la sociedad. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es terrible que hay personas que se creen justas en sí mismas y les encanta tapar su pecado. Y quiero que pienses en esto, por favor, porque quiero volverte a la idea que cuando tú no haces lo correcto, te quedas plantado en el territorio del enemigo. Dios es luz, ¿verdad? Mira esta lógica tan sencilla. A mí me encanta mucho la lógica. Y yo trato incluso de verle lógica a las cosas sobrenaturales de Dios. Dios es luz. Y cuando tú estás en la luz, todas las cosas son manifiestas, y tú eres libre. Pero el diablo es oscuridad y él se mueve en oscuridad. Cuando tú no confiesas tu pecado, ¿en qué bando estás? ¿En la luz o en la oscuridad? Te quedas en la oscuridad. Es decir, estás en el bando donde el diablo se mueve como pez en el agua. Cuando tú no sacas tu pecado al manifestarlo a la luz, y en la luz es donde se manifiestan todas las cosas, tú estás en el territorio del enemigo. Y no solo estás en el territorio del enemigo, sino que allí te vas a deteriorar más y más cada vez. Por eso nosotros le exhortamos a las personas, confiesa tu pecado, pero no me lo confieses a mí, yo no me quiero enterar de tu vida. Se lo tienes que confesar a Dios, porque es Dios el que perdona tus iniquidades, pero también lo tienes que sacar de tu área oculta y hablarlo con alguien, porque esa es la manera de traerlo a la luz y que el diablo no pueda seguir golpeándote en su territorio favorito, que es la oscuridad. El diablo en la oscuridad es ganador absoluto, pero Dios en la luz es ganador absoluto. Tú decides dónde te vas a colocar, si quieres seguir en oculto o si quieres venir a la luz. Entonces, yo veo que a veces hay personas, y yo me he dado cuenta de esto, no es difícil darse cuenta, pero cuando alguien deja de venir a la iglesia, básicamente lo que está ocurriendo es que se está poniendo en el lado de la oscuridad. Aquí, mira, aquí que hay más oscuridad, ¿no? Aquí ya se ve menos. La persona se está poniendo en el lado de la oscuridad. No está confesando su pecado, tiene algún pecado oculto, no lo quiere traer a la luz y por eso permanece en la oscuridad. No quiere hablar con su líder, no quiere congregarse. Y a veces, en lugar de ir a la luz, nos quedamos en la oscuridad, pero para que no se note, entonces ponemos un argumento. Y el argumento es que en la iglesia alguien me habló mal, es que en la iglesia alguien me faltó el respeto, es que en la iglesia alguien me dijo algo que no me gusta. Y ponemos un argumento para seguir en la oscuridad. Ahora, ¿qué pasa mientras yo estoy en la oscuridad? ¿Quién sale ganando? El diablo gana. La oscuridad es el territorio favorito. El diablo se mueve en el fango, en lo sucio, en la mentira, en la oscuridad, en el engaño, en la ocultación. Ahora yo vengo a la luz y digo, Dios, ayúdame. Líder, ayúdame. Me ha pasado esto, estoy resentido, estoy amargado, tengo este problema, alguien
no sé cómo perdonar, no sé cómo hacer, he pecado en esto, estoy adicto a la pornografía, he adulterado, lo que sea, he robado. Cuando tú vienes a la luz, ¿en qué territorio estás? En el de Dios. Dios no te va a condenar. Dios te va a decir, como aquella mujer adúltera, yo no te condeno, estás en la luz. Aquí la victoria es de Dios, triunfa el amor, triunfa la misericordia sobre el juicio. Aquí tú estás en buen territorio, estás en el territorio ganador, en el de la verdad, pero tienes que venir a la luz. Entonces, por favor, cuando alguien deja de venir a la iglesia, solo le voy a pedir un favor, y es que no acuse a otro, porque eso es mentira. O quizá es verdad, pero es simplemente una fachada que vas a poner, pero el que está perdiendo eres tú. Es automático, y yo solamente me dedico a darle tiempo a la gente. Cuando alguien deja de venir a la iglesia, decimos, bueno, ya se manifestará en qué está metido o en qué está metida, en qué problema se ha metido, en qué pecado está enredado ahí, que no pide ayuda, y nosotros oramos para que esas personas puedan, como el hijo pródigo, tener un momento de lucidez, de decir, no, en la casa de mi padre hay salida, hay solución, Dios nunca me ha desamparado, he sido yo el que me ha alejado, he sido yo la que estoy lejos. Y nosotros oramos de esa manera. Y a veces pasan, mira, años, pero merece la pena esperar. Yo ya no me creo la mentira de que en la iglesia me dañaron a tal punto que no puedo volver. Eso no es verdad. No quieres perdonar, no quieres confesar, no quieres destapar tu verdadero problema, porque lo otro es una excusa barata. Entonces dice que los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos porque estaban ahí hablando con los pecadores. Ellos se creían justos, cargados de razón. Y va a ser necesario que cada uno de nosotros aprendamos a decirnos la verdad. Adán y Eva, cuando pecaron, tú piénsalo, Dios les da una instrucción muy clara: no comáis de ese árbol. Por cierto, ese árbol representaba el diezmo, es lo que no puedes tocar, representaba el diezmo. Y Dios les dice, podéis comer de todo, ese árbol no lo probéis. Y bueno, la mujer se enreda con la serpiente, peca, le hace pecar al marido también, por bobo, y entonces los dos son confrontados por Dios. Y como el hombre es la cabeza, primero Dios le pregunta al hombre, Adán, ¿qué pasa? ¿Estás mal? Es que estoy aquí, tuve miedo, me vi que estaba desnudo, me cubrí, tuve miedo de ti. Y dice, has comido del árbol, ¿no? Su juicio, su forma de entender las cosas ya había cambiado. Antes él estaba desnudo igualmente y no veía ningún problema. Ahora se sentía sucio, ahora se sentía indigno. Su criterio, su corazón se había dañado. Pero Adán, mira lo torpe que es Adán, que así somos nosotros muchas veces, que dice, no, la mujer que tú me diste. Ni siquiera dijo la suegra porque no tenía. La mujer que tú, Dios, me diste una mujer mala. Me diste una mujer que me ha metido en problemas. Hola, varones. Hombres casados que estáis aquí o en casa, que a veces decimos, no, es que mi mujer, la mujer que Dios me dio, y le hacemos culpable a Dios. Eso es murmurar contra Dios. La mujer que tú me diste. Pero Eva no se queda atrás. Eva es un poquito más astuta. Entonces dice, no, tú no eres el culpable es la serpiente, el diablo. El caso es buscar un culpable que no sea yo. Alguien tiene que llevarse las culpas, pero no yo. Tenemos que aprender a decirnos la verdad, familia, y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Yo no puedo seguir echándole la culpa a Dios por todo. Pero es que, hombre, que se la echemos al diablo, a veces, claro, el diablo siempre enreda y siempre está por ahí. En lo malo siempre está el diablo, eso está claro. Pero la que se queda embarazada eres tú, no el diablo.
La que se fue a la cama fuiste tú, no el diablo. El que atropelló a uno por ir borracho conduciendo fuiste tú, no el diablo. Vamos a decirnos la verdad. No es la esposa que Dios me dio. ¿Le preguntaste a Dios? ¿Te preparaste para ser un buen esposo? No es el negocio, ay, que Dios no me respaldó en el negocio. ¿Le preguntaste a Dios? ¿Por qué le echas las culpas a Dios? Hay algunos que dicen, gays, que dicen, no, es que Dios me hizo así. Lo habéis oído, ¿verdad? Es que Dios me hizo así. Y pretenden echarle la culpa a Dios que se equivocó de cuerpo, o se equivocó de órganos sexuales, o se equivocó de sentimientos o de gustos, y le echan la culpa a Dios. Es que Dios me hizo así. No, vamos a tomar, ¿qué tenía que haber dicho Adán y Eva? Señor, me he dejado engañar, perdóname. Señor, te desobedecí, perdóname. Pero empiezan a argumentar, empiezan a poner excusas, y en esas excusas, fíjate muy bien, porque cuando tú no reconoces tu pecado, tú acabas enfrentándote a Dios. Acabas enfrentándote a Dios. Y eso es algo muy, muy terrible. Juan capítulo 6, los que cuestionan la palabra de Dios. Versículos 60 y 61. Jesús, ¿sabes que Jesús fue dando diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes mazazos de realidad a sus seguidores. Y claro, a Jesús le seguían miles de personas. Y algunos estaban allí por el bocadillito de pescadito. Otros estaban allí porque le hacía el milagro y ya no tenía la enfermedad. Y por eso Jesús va más y más endureciendo su mensaje, para que los que le quieran seguir no sea por el beneficio temporal de un milagro, sino porque quieren arrepentirse y están dispuestos a luchar y vivir por la causa de Jesús. Y cuando Jesús les dice a esa gente que estaba ahí, entre ellos sus propios discípulos, les dice, es que tenéis que comer mi carne y beber mi sangre, los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? O sea, ¿esto a quién va dirigido? Algo tan fuerte, algo tan confrontativo. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? ¿De verdad estáis cuestionando que la palabra de Dios sea verdad? ¿Esto te ofende? Una vez una persona me dijo literalmente con estas palabras, es que el evangelio que tú predicas en esta iglesia es demasiado exigente. Es que hay que hacer muchas cosas. Y yo dije, pues no tengo otro evangelio. No tengo otro evangelio. Es que la Biblia dice que los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los hechiceros, los afeminados, los cobardes, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué hago yo? ¿Le digo a Dios que se ha equivocado poniendo eso en su palabra? ¿Le digo a Dios, oye Dios, esto yo no lo puedo predicar? En la iglesia tengo algunos adúlteros. ¿Le digo yo eso a Dios? O más bien vamos a tener que decir, bueno, Señor, es dura la palabra, sí, es dura, pero no me puedo ofender. Y si me ofendo es que no he muerto a mí mismo. Y si no he muerto a mí mismo, ¿quién está reinando en mi vida? Cristo no. Yo tengo que estar crucificado con Cristo. Entonces, no es una palabra exigente, es que el reino de los cielos es santo. Y la palabra de Dios no es una carta del menú del restaurante donde yo puedo seleccionar lo que como y lo que no como. La palabra de Dios es toda o nada. O estoy con todo o no vale. Entonces, ¿cuándo fue la última? Hemos escuchado los temas del redil y se nos ha estimulado la fe, porque para eso son los congresos, para despertar la fe, para estimular la fe, para alentar la fe. ¿Cuándo es la última vez que has orado? Fíjate lo que te pregunto, orado. Pero no esa oración de Papito Dios, buenos días, bendíceme. Orado con Dios.
estado con Dios? ¿Cuándo es la última vez que has ayunado? Pero no desde la hora del desayuno hasta la hora de la comida. Eso no es ayunar. Ayunar 24 horas. ¿Cuándo es la última vez? ¿Cuándo es la última vez que has sembrado? Sembrar. No, yo ya diezmo. No, sembrar, ofrendar, dar más allá de tus fuerzas. ¿Cuándo es la última vez que le has compartido tu fe a alguien que no sea dentro de la iglesia? ¿Cuándo ha sido la última vez? Y eso quizá te puede parecer muy exigente. ¿Cuándo es la última vez que tuviste una buena actitud, una buena reacción cuando alguien te ofendió, te insultó, te maltrató? Cuando alguien se te coló en el Mercadona, ¿tuviste buena actitud? ¿O cuándo fue la última vez? ¿Te crees justo? ¿Crees que has hecho mucho? Pues todavía nos queda un paso más. Y este es bien tremendo. Romanos 1:28 y Romanos 1:30. Dice, y aquí hay algo tan fuerte. Dios me habló esta semana específicamente esto. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Quiénes son ellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios? Los incrédulos. Los que, ojo, deciden no creer. Porque no es que, uy, qué afortunado eres que tú tienes fe para creer en Dios. No. No se trata de fortuna, ni de suerte, ni de ser agraciado. No. Se trata de que quieras creer. Y dice, los que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y empieza a decir una lista de cosas que no convienen, y en el versículo 30 encontramos la murmuración, los murmuradores. Este es el principio. Cuando tú no le crees a Dios, vamos a ponernos aquí en la luz, cuando tú no le crees a Dios, cuando tú no quieres creer que la palabra de Dios es verdad, toda ella, entonces automáticamente te colocas en el territorio de la sombra, en el territorio de la oscuridad, donde vas a creer cualquier mentira que te presenten. Por eso tú sales a la calle hoy en día y te encuentras todo tipo de doctrinas y de cosas fantasiosas sin ningún tipo de sustento, porque alguien te puede decir a ti, bueno, pero tú ¿por qué crees que va a haber un arrebatamiento? ¿O por qué crees que hay resurrección? Y tú puedes decir, bueno, porque está en la palabra de Dios, porque Cristo lo testificó, hubo gente que vio a Cristo resucitado y ese testimonio ha pasado de generación en generación, se contrasta con la veracidad de las Escrituras, los escritos encontrados antiguos siguen siendo los mismos de hoy. Bueno, hay una cantidad de argumentos que tú puedes dar para sí creer. Pero la gente cree que si la reencarnación, que si le froto la barriga a una embarazada me toca la lotería, o sea, una cantidad de cosas que tú dices, bueno, ¿y tú por qué crees eso? Y no, porque sí, porque me gusta creerlo. Muy bien, porque tú quieres creerlo y no quieres creer a la verdad de Dios. Mira 2 de Tesalonicenses 2:8. Está hablando de los últimos tiempos. Entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Escucha esto, porque hay aquí algo muy tremendo. También dice la palabra de Dios que no es de todos la fe. Dios sabe que algunas personas van a rechazar la fe. Y dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando tú decides no creer la verdad, te sitúas en el territorio de la mentira, y en este territorio te comes cualquier basura y se incorpora a tu sistema de creencias. Por eso la gente cree cualquier cosa. Cuando yo hablo sobre lo que está ocurriendo ahora a nivel del mundo con personas que están llenas de miedo, y yo les digo, pero si esto es el engaño mundial,
Y dicen, pero ¿cómo van a estar de acuerdo todos los presidentes de todas las naciones, ricos y pobres, comunistas y capitalistas, del sur y del norte, del este y del oeste, todos pensando en lo mismo y haciendo lo mismo? Y digo, bueno, aquí está. Como no recibieron el amor de la verdad, como no quieren creer la verdad, se ha enviado un poder engañoso que está recorriendo el mundo entero para que crean la mentira. Entonces yo veo gente que va en su coche, ventanillas cerradas, una persona en el coche, veo cosas que no tienen sentido. Yo no soy médico, no soy de ciencias, nada, yo soy informático y pastor. Y veo cosas que tienen cero lógica. No cero lógica, no, cero lógica. Si una persona tiene anticuerpos en su sangre, quiere decir que si viene el coso, lo van a derrotar con su propio sistema inmunológico. ¿Por qué esa persona se tiene que vacunar? ¿Tiene sentido o no? Pues no tiene sentido. Claro, cuando hay unos pocos médicos, virólogos, epidemiólogos, biólogos, de todo este mundo de la ciencia, y dicen, no, pero si todo lo que se está haciendo para combatir esto es casi que contrario a lo que la propia ciencia ha defendido durante toda la vida. Algunos dicen, no, si no nos vacunamos, la raza humana se puede extinguir. Digo, bueno, pues entonces ya tendríamos que haber estado extinguidos hace muchas generaciones, porque las vacunas es algo bastante reciente. 100 años, 100, no sé ahora mismo, pero, o sea, ¿y qué pasaba antes? Ya tendríamos que haber extinguido toda la raza humana. Al revés, la raza humana, sí, claro, ha habido muertos en el pasado por diferentes plagas, pero la raza humana se ha ido haciendo un sistema de defensas cada vez más fuerte. Pero yo lo que oigo de otros, que no son lo oficial, es que te pones el cacharrito en las manos y estás debilitando tus propias defensas. Como yo hace años que oí que cuando nos duchamos en exceso nos pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos duchándonos mucho y con esos jabones a todas horas, nuestra piel se queda más expuesta a las enfermedades, a las irritaciones. Claro, tiene lógica. Es que Dios nos creó con sistemas incorporados en nuestro cuerpo para trabajar las infecciones. Cuando nos ponemos esto y estamos respirando todo el día nuestra propia basura, y eso es el peor caldo de cultivo que hay. Y hay gente trabajando 8 o 10 horas con eso puesto. Horrible. Hay cosas que no se entienden y todo el mundo está bajo el engaño porque todo el mundo decidió rechazar, no creer la verdad. Y como no creyeron la verdad, Dios dice, bueno, la alternativa es la mentira, y quedas automáticamente en el terreno de la mentira. Cuando yo me pongo, escucha esto, cuando yo me pongo a murmurar, lo único que estoy demostrando es que tengo mi mente destrozada, estoy enjuiciando a los demás, me estoy colocando en el territorio de la mentira, me estoy colocando en el territorio del juicio, estoy destronando a Dios y estoy preparando mi propia destrucción, como el mundo la está preparando para sí mismo, su propia destrucción. Ahora yo quiero que oremos en esta mañana y le vas a preguntar a Dios. Quiero que le preguntes a Dios, cada vez que tú has hablado mal de otros y has cuestionado y has señalado y has juzgado y has criticado y has sentenciado a otros, ¿en qué medida, pregúntate esto, en qué medida eso ha favorecido la Gran Comisión? ¿En qué medida eso ayuda a que otros conozcan de Cristo? Pregúntatelo. Pregúntatelo. Más bien,
si tú eres de los que ha murmurado, le vas a tener que pedir perdón a Dios. Y si eres de los que ha prestado el oído a los que murmuran, pues vas a tener que también pedirle perdón a Dios y vas a tener que limpiarte y decirle: Señor, yo no quiero eso. Yo no quiero esos gusanos en mi mente que un día me lleven a mí mismo a proclamar un juicio contra otros. Somos muy rápidos para juzgar a otros. Y el Señor Jesús mismo nos decía que antes de señalar la pajita en el ojo de mi hermano, yo tendré que mirar la viga que tengo en mi ojo. Y dice, hasta que no te quites tu viga, no vayas a pretender ayudar a tu hermano a quitarse la pajita. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te quites la viga, la pajita de tu hermano ya no lo vas a ver como algo grave. Cuando tú te quitas esa amargura, esa inseguridad, ese orgullo, cuando tú sanas tu vida, entonces los defectos de los demás ya no te provocan enjuiciarlos, te van a provocar misericordia, te van a provocar querer ayudarlos, querer levantarlos, no querer aplastarlos y condenarlos para siempre. Por eso el Señor dice: antes de ir a quitar la pajita en el ojo de tu hermano, quítate tu viga. Y cuando te quitas tu viga dices: ay, aquella pajita, uy, yo antes, y ahora voy a orar por esa persona, voy a ayudarla, voy a restaurarla, voy a clamar por ella, voy a pedirle a Dios que la sustente. Y qué bueno es, Padre, que tú nos ayudes a ver nuestra propia realidad. Señor, que podamos entender que muchas veces nuestro corazón está dañado, filtra las cosas de una manera que no es sana. Señor, hoy te pedimos perdón porque hemos entendido que hemos murmurado, hemos hablado mal de nuestras autoridades, hemos hablado mal de otras personas en la iglesia. No queremos ser de los que dañan la iglesia, no queremos ser de los que debilitan la iglesia. Queremos que la iglesia esté fuerte, esté sana, esté en las mejores condiciones, como tú la pretendes encontrar, Jesús, cuando regreses. Tú diste tu vida para presentarte a ti mismo, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y queremos ser una iglesia que lleva tu palabra con amor, con pasión, con misericordia. Queremos ser una iglesia que no destruye a los demás, sino que los considera en misericordia. Señor, queremos tener un corazón que entiende bien lo que está aconteciendo en la vida de otros. No queremos ser rápidos para condenar, para hablar a otros, para hablar mal. No queremos ser, Señor, de los que extienden el pánico, el miedo, la contaminación con las palabras. Queremos ser, Señor, de los que tienen el celo santo por tu casa. Y así como Pablo le dijo a Timoteo que guardara la sana doctrina, que no permitiera a los murmuradores, que no los consintiera desplegar su murmuración. Señor, así te pedimos que nos hagas a cada uno de nosotros garantes de ese celo santo por tu casa. Señor, que tengamos un corazón restaurador, que tengamos un corazón misericordioso, compasivo, que podamos decir como Jesús, aquella mujer adúltera: era verdad, Señor, que era adúltera, era verdad que había sido pillada infraganti, todo eso era verdad, Señor, pero tú le dijiste: yo no te condeno, porque tú quieres restaurar a la gente, Señor, porque tu corazón siempre busca dar oportunidades, porque tu corazón es un corazón paciente, misericordioso, Señor. Que podamos ser una iglesia conocida por la misericordia, que podamos ser una iglesia que ve a los incrédulos, Señor, y se compadece de ellos, que ve al que ha pecado y se compadece del que ha pecado. Señor, que no seamos de los que extienden la contaminación, sino que la cortan en el nombre de Jesús. Señor, y te damos gracias porque entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos y los últimos tiempos son difíciles.
son complicados. Defender la verdad será cada vez más difícil, pero aquí hay una iglesia que dice: Señor, queremos defender la verdad, queremos exponer la verdad, vivir la verdad, queremos estar en el bando ganador, queremos traer todas las cosas a la luz, queremos humillarnos, Señor, no queremos tapar nuestro pecado, no queremos ponernos en el territorio del enemigo. Queremos que la CCI sea una iglesia que alumbra a esta generación que está tan perdida, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en la gran comisión, en el reino de los cielos, en que tu nombre sea conocido por todos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.